Bienvenidos a Casi Radio, un proyecto del colectivo Más Igualdad, donde abordaremos diferentes asuntos vinculados a nuestro devenir social. En un mundo donde estamos cada vez más conectados, pero no necesariamente mejor informados, intentaremos aportar elementos que colaboren en la construcción de un futuro diferente, porque no nos van a convencer de que el mundo no es para todos. En la pantalla sumergidos como en el mar, vamos perdidos en la búsqueda de encontrarnos. En el WhatsApp, en algún juego, en una red social, no importa nada más a nuestro alrededor. ¿Dónde queda la familia? ¿Dónde están los amigos? Todo lo que hace a tu vida real. Estás ahí metido, atento, bien conectado, navegando y buceando en toda esa información. Oh sí, qué rica selfie, muy buen estado, muchos likes y amistad virtual. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Casi Radio, un proyecto del colectivo Más Igualdad. De este lado del micrófono les habla Lorena Pedraja, acompañada el día de hoy por mis compañeros Alejandra Sila, Eric Alves y Jeremías Mara. ¿Cómo andan? Buenas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y el ánimo? ¿Vamos arriba? Bien. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas Estamos tardes. en sintonía con el Buenos clima. En sintonía con los climas de estos días, que ha sido un poco gris, un poco nublado. Y encima con lluvia. Encima con rendición de cuentas, pero Encima bueno, eso con- vamos a hablar después. Bueno, ¿cómo andan? Bien de bien, bien de bien. Bien de bien. Vamos Acá con la después red. de un lapsus que tuvimos de un Bueno, sí, hay que Una informar porque no semanita avisamos que nada. no la semana pudimos- pasada no pudimos salir, no pudimos salir, Exactamente. pero estamos acá, pero ahora volvimos. a live. Bueno, Vamos con las redes. Voy con las redes. Nos podés buscar y seguir en Instagram y en Twitter como Casi Radio Uy, en Spotify como Casi Radio. Para escucharnos por YouTube, nos buscás en el canal de Más Igualdad. Vamos a estar esperando opiniones, sugerencias y, por qué no, halagos también. Además, quien se quiera contactar, arrimarse o indagar sobre el colectivo Más Igualdad, lo puede hacer entrando a su página web masigualdad.org.uy y también buscándolo en todas las redes. Jeremías, ¿me contás qué pasó con Último Bondi? ¿Cómo El no? último Te programa. cuento, como siempre, es la función mía en este programa Último Bondi. La semana pasada estuvimos con la otra cara de la seguridad, el sentido de la vida y los caminos. Nos visitaron Fabián Espíndola y Gabriel Tenenbaum. No se pierdan Último Bondi. Además, esta semana también hubo estreno de nuestro querido Leandro con su Macondo, así que también el que le quiera ahí pegar una bichada al nuevo programa de Lea. Tuvimos Diana una Fidenova charla y el Marco domingo Terucci. también de Más Es Igualdad, verdad, que estuvo muy interesante. Es Salud, verdad. territorio y pobreza. es verdad, estuvo, Lean- entre otros estuvo también Leonel Brioso, que Marcela justo Cuadrado. recientemente En una expulsado, exactamente, Claro. pero sí, también estuvo muy buena la charla sobre salud y territorio Que la pueden ver en nuestros canales de Más de Igualdad YouTube. de YouTube y también buscándolo por la página, como dijo Lore, así que por ahí las novedades del colectivo. ¿Quién Bueno, me cuenta el programa que Hoy tenemos hoy? vamos a tener a el economista Pablo Garrocha, vamos a estar hablando un poco de la rendición de cuentas y luego vamos a tener la columna de Diego Dureil, que ha vuelto nuevamente a este programa y vamos a estar hablando un poquito de... sabemos que estamos en junio, ya terminó junio, pero esto estaba en planeado, julio. vamos a decir la Eric, verdad, estamos en estaba julio. planeado para la fecha Fin de de recordatorio del golpe de Estado. la columna de Diego. 49 aniversarios del 27 de junio de 1973, fecha del golpe de Estado, fecha que ahora se rediscute por parte de personas del oficialismo, Ujú. ¿verdad? Tirándola para febrero, pero bueno, como siempre, y por lo menos institucionalmente ha sido así, el 27 de junio es la fecha de que se conmemora el golpe de Estado en el Uruguay. Así que de eso vamos a estar hablando con Dieguito. Exacto. Más allá de que pasaron unos días de la fecha, los temas de los que vamos a estar hablando son importantes tratarlos y por eso consideramos que sería interesante seguir trabajando sobre Atemporales, este asunto. Temas atemporales. atemporales. Chiques, como les decía,
se presentó la rendición de cuentas. ¿Impresiones? Bueno, Te dejo. Los dejé así como... No, mires así. yo tengo como muchas dudas que voy a preguntar Vamos después. a partir de la Cuando- base que espero que no hayan leído toda la rendición, no estoy exigiendo eso. No, Está. No. Creo que nadie lo hizo. No. No sé, Pablo, capaz que, pero en general creo que no. Yo quería arrancar nomás con algunas cuestiones, con una previa, digamos. Hay un informe de la consultora Exante bastante importante, bastante largo, sobre todo como la previa de la rendición de cuentas, ¿no? O sea, en dónde estamos parados antes de llegar a la rendición de cuentas. Se lo recomiendo, está en Twitter, lo pueden buscar allí Exante en la consultora. Pero que está muy bueno para ver esto, ¿no? En realidad lo que se va a presentar es un balance de ingresos y gastos, como toda rendición de cuentas, y allí está muy interesante ver cómo el Uruguay o cómo el Estado, digamos, genera ingresos a través de los impuestos, qué tipo de impuestos nosotros tenemos, a quiénes se los aplicamos, qué generan esos impuestos Claro. y cómo gastamos también, ¿no? Y cuando uno mira todos esos números, en realidad la pregunta es... bueno, ¿qué margen tenemos para movilizar alguna cosa, no? Sí, además una de las cosas que fue muy notoria, que salió mucho en los medios estos días, es la derogación de la ley de medios. Sí, bueno, exacto. Sí. Que no es de la parte de presupuesto, pero sí... Este, La metieron adentro, digamos, de la Eso rendición de después, cuentas. una de las cosas que tenemos para consultarle a Pablo es eso, ¿no? Cómo en realidad en algo que uno tiende a pensar que es solamente números y presupuesto, se toman decisiones. Esa va a ser una de las del preguntas estilo. que tenemos pensado para después. Pero aparentemente también esto de lo que hay, otras noticias que hay es que no todos en la oposición están de acuerdo con derogar la ley de medios. Exacto. Hoy Tienen salió dos problemas, uno con ley de medios y otro con educación. Ahí hay voces discordantes en la propia coalición de gobierno, ¿no? Sí, el gobierno aparte hizo una campaña en base a seguridad y educación, y en seguridad ya sabemos que no le está yendo nada bien, y en educación venimos confirmando en cada rendición de cuentas que no tienen intención de hacerlo bien. Tenemos un 0 pesos para la Universidad de la República, o sea, los futuros profesionales, los futuros doctores, investigadores del país que tanto aplaudieron en pandemia, y hay un montón más de futuros profesionales, pero con ellos se sacaron cartel estos 2 años y 0 pesos. Es verdad, no solo 0 pesos, sino que más bien un recorte en términos reales para lograr en los últimos 2 años. Hoy fueron algunos gobernantes a la comisión en el Parlamento y plantearon algo así como la ANI sí iba a tener plata, digamos, y los investigadores de ANI son de la UDELAR. Le estamos dando plata a la UDELAR. Más o menos esa es la línea de razonamiento que se está teniendo. Yo igual quería señalar algunas cuestiones. Evidentemente no leí todo el documento, pero sí algunas cosas que vi, como estas que señalaban. De la ley de medios, creo que tenemos que después, estuvimos hablando con Gabriel en el último programa, creo que hay que volver a invitarlo y profundizar sobre ese tema. Lo veo como totalmente regresivo. En ese sentido, pero más allá de eso, creo que las señales que da, o la sensación que me queda a mí, que las señales que se da en esta rendición de cuentas es que el gobierno apretó o puso el pie en el acelerador de lo que es su proyecto país. Quizá la excusa de la pandemia y demás en los últimos años, creo que estaban con el freno metido en lo que ellos, o en lo que consideran el modelo de sociedad que ellos defienden, digamos. Sí, en general es bastante conocida, pero una interesante entrevista que se le hace a Ignacio de Posadas cuando él habla mal de Sanguinetti, donde dice algo que me parece que está ocurriendo ahora. En realidad ellos sostienen el gasto los primeros, digamos, retienen el gasto los primeros años de gobierno para finalmente liberar un poco más, digamos, hacia periodos electorales el gasto. El problema es que ahora se está hablando, por ejemplo, de un 9% de crecimiento, pero un 0% de salario real, con un argumento que es bastante raro, que es el de la recuperación salarial, como si a uno le fuesen a devolver lo que perdió en los años anteriores, cosa que no ocurre así. Pero que el gobierno se jacta, y lo ha hecho ya, digamos, incluso enseguida de la pandemia, de haber ahorrado en los primeros años y ahora de salir, digamos, a abrir un poco más la canilla.
en algo que, bueno, también convengamos que es un juego político, es un juego electoral, pero también es un juego, a ver, cuando digo juego no me refiero a lo lúdico de la cuestión, claro, a lo divertido. Pero también, y por esto es importante, me parece, nuestros representantes nacionales también, más allá de que sean parte del gobierno o no sean parte del gobierno, van a tener que mediar con los intereses que ahora en estos próximos días y en los próximos 60 días las diferentes organizaciones sociales empiezan a presionar, y ahí veremos qué parte de la rendición se cambia, qué parte de la rendición yo no sé si, perdón. Está sonando, le contamos a la audiencia que está sonando un algo celular muy gracioso. En este momento. Perdió todo tipo de seriedad el argumento que estaba diciendo Jeremías. Estaba a punto de esperando que terminara Jere para decir, hicieron los deberes, estudiaron, que se portaron. Claro. Veníamos bien. El Jere venía como... Venía hablando. Estaba para mandarlo al Parlamento ya en cualquier momento. Le pido la disculpa del caso, apreté sin querer con la pierna, llamé a alguien. Espero que no sea nadie cosa que pasa. Le mandamos saludos. No, pero terminando el comentario, digamos, más allá de que los parlamentarios puedan votar o no en bloque, es cierto que siguen siendo representantes nacionales y cada uno de ellos tiene intereses particulares y defienden a un sector de la población en general. Exacto. Por lo que también es de esperar que los próximos días de movilizaciones sirvan para modificar alguna cuestión en el Parlamento, por más de que por ejemplo, el diputado de Canelones Andújar ya salió a decir que no se iba a abrir el gasto. En todo caso, se redireccionará, pero no se aumentará en cuanto a las asignaciones para el próximo año de la rendición de cuentas. ¿Me dejan tirar futurología? ¿Cómo no? Y pido a Sanfer que grabes este segmento y lo podemos recordar. Y que recortes en un par de meses y que recortarlo de Jerez. No. A mí me da la sensación, lo hablábamos con Ale en la reunión de producción, yo creo que la universidad es un poco moneda de cambio. Jugar con esto que vos decías, Jere. En el momento en que se empiecen a recibir y las diferentes organizaciones y los diferentes planteos, bueno, como ya pasó la última vez, les vamos a dar un manguito más. Y creo que es una moneda de cambio política. Es decir, bueno, tuvimos un acto de generosidad frente a los planteos, porque además el gobierno, en términos comunicativos, funciona un poco así. Algo similar a lo de ANCAP, digamos. Exacto. ¿No? Hay que subir tanto, no vamos a subir tanto. Bueno, pero un poco ha sido... No estoy diciendo parte que, además, de lo que ha hecho en estos años... Que nos desmovilicemos, ojo. No, pero en parte eso que vos decís ya lo han hecho, ¿no? Exacto. Lo hemos visto con varias cosas que han tirado y ver qué reacción hay y después ir para atrás. Exacto. Eso ya lo han hecho. Exacto. Es más, tengo las sospechas que las propias voces discordantes son voces acordadas para discordar. Bueno, pero bueno, ya ahí entro en la teoría de la cuestión. La política funciona un poco así. Bueno, chicas, ¿tienen algo más para decir o podemos pasar al No, y además esto vamos a tener para rato. Porque sí, perfecto. La transmisión lleva unos cuantos... ¿no? Varios programas, ¿no? Unos cuantos programas va a llevar, así que... Bueno, vamos entonces a una pausita y recibimos a Pablo. Exacto. ¿Cómo no? Vamos al segundo bloque. Genial. Sale. Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me estás dando. Mala vida, Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón me estás dando.
mía, por favor, no me dejas ni respirar. Tú me estás dando mala vida. Ya díselo a mi corazón. Díselo a mi corazón. Díselo a mi corazón. Díselo a mi corazón. Ya díselo a mi corazón. Díselo a mi corazón. Ya díselo a mi corazón. La rendición de cuentas es, en esencia, el momento del año donde el gobierno nacional debe realizar frente al Parlamento y la sociedad una puesta a punto en materia de gastos e ingresos del Estado, acompañada de una exposición de motivos a modo de visión general de la situación socioeconómica del país, hecha por los integrantes del Poder Ejecutivo. Es una actualización económica para el futuro, enmarcada dentro del plan quinquenal del presupuesto nacional aprobado en el primer año de gobierno, e influida por las previsiones macroeconómicas que los expertos del gobierno realizan, no sin una cuota de optimismo. Variables como el crecimiento, la inflación, el precio del dólar o el déficit se conjugan bajo una serie de argumentos políticos, técnicos e ideológicos que definen a partir de los ingresos previstos el gasto público que el gobierno compromete en áreas fundamentales como la educación, la salud, las jubilaciones, los salarios, a la vez que envía una fuerte señal al sector privado. En este contexto, el Parlamento puede modificar las asignaciones previstas en la rendición de cuentas, enviada por el Poder Ejecutivo, por lo que las luchas sociales por el reparto de la torta se intensifican, abriéndose una etapa acotada de negociación entre la sociedad organizada, los representantes nacionales y el gobierno nacional. ¿Cómo se llega económicamente a esta rendición? ¿Cuáles son las prioridades del gobierno y cuál es la del movimiento obrero? ¿Qué implicancias tiene esta rendición para el conjunto de la economía? Sobre esto conversamos a partir de este momento con Pablo Darrocha, docente de la Facultad de Economía de la Universidad de la República y asesor económico del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar. ¿Cómo andas, Pablito? Bien, bien. Me alegro. Bueno, Pablo, un poco charlábamos en el primer bloque, se viene la rendición de cuentas. Digamos, a modo para arrancar, no es una cosa, es una cosa que se realiza no periódicamente porque tenemos el presupuesto quinquenal, pero que sí suele pasar cada 1 o 2 años. Creo que hubo, si no me equivoco, con el gobierno de Astori también hubo un periodo donde se juntaron un par de rendiciones de cuentas, pero en general es un periodo de balances sobre los ingresos y los gastos del Estado, básicamente. Bueno, a ver, me gustaría contextualizar la rendición. Primero, el presupuesto. El presupuesto nacional es el principal instrumento de política económica de los gobiernos. ¿Qué significa? Significa que en un presupuesto se expresan los planes de gobierno. Todo lo que los gobiernos o en las campañas electorales se anuncian, uno esperaría verlo reflejado en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto, que como bien dijeron aquí, tiene un plazo de 6 meses para ingresar al Parlamento para su discusión. O sea que el 30 de junio, una vez asumido el gobierno, tiene el plazo máximo para ingresar enviar el proyecto. Ese proyecto. Es en la única instancia donde hay sí una visión de largo plazo o mediano plazo, 5 años, un plan quinquenal, y efectivamente ese proyecto de ley viene acompañado de lo que se va a llamar un mensaje de exposición de motivos. ¿Qué es la exposición de motivos? Es básicamente la fundamentación de lo que se propone. Esa exposición de motivos, esa fundamentación de lo que se propone, lo que hace un poco está auspiciada por lo que ustedes dijeron aquí, que son el contexto macroeconómico para ver si es viable. Vamos de vuelta con esta idea. Un presupuesto es el principal instrumento de política económica. Y política económica son los planes de acción, las medidas concretas que se llevan a cabo. El asunto es cómo yo puedo llevar adelante o para qué llevo adelante medidas o planes. Y bueno, uno busca transformar la sociedad, cambiarla. Y uno tiene un punto de partida. El punto de partida es sumamente importante, es el componente descriptivo de dónde estamos y a dónde quiero ir. El asunto siempre que abre un debate es cómo hago de lo descriptivo a lo propositivo. Y hay un
pasaje intermedio entre una cosa y otra, que es lo interpretativo, que es explicar por qué estoy donde estoy y qué tengo que hacer para ir de ahí a donde aspiro llegar. Además, en una etapa de cambio de gobierno. Digamos, en el presupuesto que se votó hace un par de años, no es lo mismo venir de una misma fuerza política a otra fuerza política que haya un cambio de signo en el gobierno. Digamos, Bueno, ¿no? ahí es donde se abona lo interpretativo, ¿no? Porque uno, cuando busca explicar la realidad en la que vive para transformarla, ahí confluyen no solamente los conocimientos técnicos que uno pueda tener de la realidad, sino también a cuestiones ideológicas, Claro. culturales, históricas. Hay un sinfín o un conjunto de factores que inciden en nuestra explicación. Y eso es lo que puede hacer que los caminos sean distintos. Entonces, si hay un gobierno cuya orientación política es más de corte liberal a otra que tiene más la presencia del Estado, seguramente los caminos sean distintos. Pero esto es importante porque en función a lo que el gobierno de turno, el responsable en elaborar el presupuesto, entienda, debe ser el rol del Estado, va a verse expresado en este proyecto. Ahora bien, hay un gran problema que tiene cualquier Estado en el mundo, y es que no cuenta con recursos propios. Son finitos. Por lo tanto, y además de son finitos, no cuenta con recursos, sino que debe ser financiado. Y la principal fuente de financiamiento de los estados es la recaudación. Y esto no es un tema menor, porque tú lo decías al principio. En general, el presupuesto, y ni que hablar las rendiciones de cuenta, es cómo distribuyo o cómo reparto la torta. Y muchos o muy pocos nos preguntamos qué podemos hacer para cambiar el tamaño de la torta. Porque si nos quejamos del tamaño de los pedazos de la torta, uno podría decir, bueno, ¿y por qué no podremos agrandar la torta? Y ahí sí nos damos cuenta que la principal fuente de financiamiento es la recaudación. Es una invitación a pensar en los esquemas tributarios. Cuestión que no vamos a ahondar ahora, pero que si queremos que la torta crezca, hay que pensar en modificaciones tributarias. Tenemos que pensar que la recaudación o el esquema tributario que hoy nosotros tenemos, más del 50% de la recaudación se explica por impuestos al consumo, Sí, particularmente el IVA, un impuesto además regresivo, por cierto. Pero esa es una discusión para agrandar la torta. Lo cierto es que en función de esos recursos, uno puede diseñar la planificación o la asignación. Y por eso es importante el contexto macroeconómico. Porque si yo sé que los recursos provienen de la recaudación, y la recaudación fundamentalmente proviene del consumo, yo tengo que pensar que el consumo está directamente asociado al ingreso. Y eso está directamente asociado a los niveles salariales, a la política salarial. Exacto. Y el empleo. Y eso está asociado al desempeño de la economía. Entonces tengo que ver si crece la economía, si crece el empleo, si crecen los salarios, crece el consumo, bueno, posiblemente tenga recursos para distribuir. Y esto también, entre paréntesis, crecer no significa distribuir. No. Bueno, eso está claro. Eso quería ir a ese eso punto. íbamos después. El gobierno, particularmente la ministra, ha planteado el crecimiento económico, que efectivamente, según los consensos, ha habido, digamos, crecimiento económico en el país, y otro tema es la redistribución. Aparentemente, con este mensaje que envían, de hecho, una de las cosas que se dijo en la conferencia de prensa era que iba a haber una baja de impuestos. El tema es para qué sectores, a quién beneficia este asunto, ¿no? Sí, totalmente. Primero que, bueno, esa promesa electoral está claro que no fue cumplida. Tal cual. Es más, podríamos entrar en una discusión menos formal refiriéndonos a qué entendemos por impuesto. Pero está claro que el ciudadano de a pie tiene un nivel de ingreso, no le importa tanto la cantidad de dinero que tiene en el bolsillo, sino lo que puede comprar con ese dinero, y eso depende de los precios. Si los precios se ven afectados, por ejemplo, las tarifas, un aumento en las tarifas, o un descuento menor en algo que a mí me significaba, como el descuento que uno tenía en el IVA a través del pago de medios electrónicos, y yo ahora tengo un descuento menor, significa que pago más. Exacto. Digamos, pero ni que hablar que además, también... con una inflación que está rondando el 10%. Claro, entonces yo creo que está claro que la capacidad de compra ha caído. Ha caído por un doble efecto. Ha caído en primer lugar porque los precios han subido, y en el segundo factor es porque el ajuste que han tenido los salarios se ha ubicado por debajo de la evolución que han tenido los precios. Es decir, que la capacidad de compra ha caído porque los salarios se ubican por debajo o han sido ajustados por debajo de lo que han evolucionado los precios, pero además al mismo tiempo los precios, las tarifas han aumentado.
Es decir, ha habido aumento de impuestos. Por lo tanto, la brecha, ¿sí?, ha sido peor y la gente lo siente. Después llega la pandemia, que eso agudiza todo y efectivamente hace que la pobreza también haya aumentado de manera más que significativa, más de 100.000 nuevos pobres. Es cierto que en el 2021 estas tendencias se revirtieron. La pandemia aflojó, está claro que la recesión terminó y empezó una etapa de crecimiento económico, se empezó a estimular y a reactivar la economía, y es verdad que la pobreza ha disminuido. Ahora, sigue ubicada por encima de los niveles prepandemia. Es decir, y eso siempre sucede cuando hay crisis, que no es una crisis exclusivamente sanitaria, fue una crisis primero sanitaria, luego económica y lamentablemente social. Y esto debiera ser contemplado en este tipo de proyectos, como el del presupuesto o de la rendición. O sea que, perdón Pablo, el famoso crecimiento económico del que hablan, estamos hablando de un crecimiento que deja o arroja datos menores a los prepandemia. Esto está bueno que quede claro, porque en realidad el caballito de batalla es... Primero hay dos elementos que hay que tener y enfatizar. Crecer no significa desarrollarse. Exacto. ¿Sí? Crecer es simplemente hacer que el valor generado internamente respecto al año anterior se incremente. Ahora, eso no significa que estemos mejor, porque si no distribuimos, si es efectivamente el famoso derrame no aplica, si yo el crecimiento no lo utilizo para mejorar los salarios, está claro que esto no se va a ver reflejado en los indicadores sociales. Tal es así que podemos hablar de un crecimiento del PIB, pero lamentablemente la pobreza, como dije antes, sigue ubicando por encima de los niveles prepandemia. Pero también el poder de compra, el salario real, es decir, el crecimiento de la economía no ha significado mejora la capacidad de compra de las personas, sino que perdieron capacidad de compra y la siguen perdiendo. Y que pierdan salarios privados y públicos significa que jubilados y pensionistas también tengan menor capacidad de compra. Incluso hay una lectura, si tienen menor capacidad de compra, hay menor consumo. Si hay menor consumo, termina habiendo menor recaudación. Y si hay menor recaudación, hay menos recursos para financiar la política pública. Pero lo que quería decir con respecto al presupuesto, que me parece fundamental decirlo, es que uno tiene la falsa idea que cuando habla del presupuesto nacional está hablando de algo que afecta exclusivamente a los trabajadores públicos. Y es una señal clara al resto del mercado. Es digamos, muchísimo ¿no? más que eso, porque en realidad cuando hay inversión pública, es una inversión que el beneficiado es toda la sociedad. Pero cuando se lleva adelante política pública, política social, gasto público social, incremento en la educación, en la salud, en la vivienda, eso es un impacto para toda la economía. No es que van a educarse en la escuela pública solamente los hijos de los funcionarios públicos, no, van los hijos, las hijas del trabajador. Es decir, que debería haber un compromiso de toda la sociedad, públicos y privados, en la propuesta presupuestal, en la discusión de la rendición de cuentas, porque en el fondo nos afecta a todas y a todos. Y eso me parece que es un elemento fundamental para luego ir desmenuzando, porque está claro que hay capítulos que afectan exclusivamente al funcionario público. Pero cuando hablamos de inversión, hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de vivienda, estamos hablando de algo que afecta a todo el mundo por igual. Eso está bueno recalcarlo, porque a veces pasa que se confunde al hablar del presupuesto, de políticas públicas incluso. Y bueno, las políticas públicas están hechas para todos, no es que sea un capítulo aparte para funcionarios públicos, no, cuando se hacen políticas públicas... Es más, si me permitís, el origen del Estado, más allá de las funciones de juez y gendarme histórica, vienen a corregir justamente lo que se denomina en economía fallas del mercado. Es decir, cuando el mercado no termina operando, funcionando, dando los resultados esperados, esa famosa mano invisible de Adam Smith nunca existe, genera desigualdad, genera pobreza, genera situaciones que perjudica a la sociedad. Por lo tanto, tiene que haber alguien entonces intentando corregir esas situaciones. Bueno, esas son justificaciones de intervención del Estado para actuar. Entonces, es como preguntarnos, ¿creemos que la salud, la educación debe ser pública? Y esto es un énfasis fundamental, porque que ser pública significa que sus fines y cometidos tienen que ser sociales. Y entre otras cosas significa que recibir educación, recibir salud, no puede estar condicionada a la capacidad contributiva de las personas. Y eso es un elemento clave en la orientación política de las distintas medidas o planes que se puedan llevar adelante. Y bueno, y yo siempre digo esto, los gobiernos pueden
hacer gárgaras con planes en las campañas electorales, pero va a ser cuando se presenta el proyecto de ley de presupuesto o el proyecto de ley de rendición de cuentas, cuando se van a desnudar realmente lo que dijeron. Porque alguien puede hacer muchos discursos haciendo educación, o salud, y cuando vemos la asignación de recursos, bueno, ya vemos si fue discurso o fue realidad. Es ahí donde se ve la verdad de la milanesa. Para arrancar en esta rendición, a ACE se le otorgan 16 millones de dólares menos que en 2020 y a la ANEP 20. Bueno, ahí podemos arrancar con una mirada global de lo que ha sido esta rendición. Y esta rendición en particular tiene unas características especiales, porque ustedes un poco lo decían. La ley de presupuesto de un nuevo gobierno estuvo de alguna manera enmarcada en la pandemia y eso genera grandes dificultades porque el enlentecimiento de la actividad, por lo tanto era inevitable la caída del producto y los problemas económicos. El 2021 ya era un proceso más ya de recuperación paulatina, pero aún, si bien en un momento se levanta la emergencia sanitaria, sigue estando lo que se llama el estado de pandemia, es decir, que las medidas, los protocolos siguen vigentes. Y bueno, tuvimos una recesión, una caída fuerte del producto, pero ya tenemos una recuperación. Por lo tanto, esta rendición de cuenta está en un contexto, un escenario macroeconómico de crecimiento económico y donde los indicadores económicos, macroeconómicos son auspiciantes. Ahora, a pesar de ello, tenemos una rendición de cuenta, un proyecto de rendición de cuenta, y esto es importante decirlo, que en términos globales apenas movió la aguja con respecto al 2020, pero sigue mostrando una caída con respecto a la asignación del 2019. Es decir, lo que va a gastar el Estado al final de este año 2023, digamos, ¿no? Va a ser menor de lo que gastó en el 2019. Muy simple. Acá hay una propuesta que coloca el Poder Ejecutivo de un incremento, le llama, de 226 millones de dólares. Que ya avisaron además que no lo iban a aumentar, digamos. Bueno, eso es una cosa importante decirla, que es una diferencia con la ley de presupuesto. En el presupuesto, en los proyectos de presupuesto, existe lo que se llama el mensaje complementario. Exacto. Y es cuando el gobierno, bueno, puede oír a distintas organizaciones, actores y decir, bueno, puedo reforzar los recursos. Eso no puede pasar en la rendición de cuentas. En la rendición de cuentas no existe el mensaje complementario. Lo que hay es lo que decía Erika al principio. Puede haber discusiones de redistribución de la torta. Ahora, son 226 millones de incremento respecto a podemos decir, pero sin embargo, el ahorro del sobrecumplimiento de las metas fiscales ya supera a esta cifra. Es decir, todos los recortes que hubieron en los años anteriores han financiado con sobras estos 226 millones. Pero agrego algo más. De esos 226 millones, un tercio, ¿sí?, son salarios. Salarios que no recibieron ningún ajuste durante el 2021, significaron un ahorro en el orden de los 200 millones de dólares. Y de esos 200 millones de dólares, solamente 70 van a ir en este primer año. Porque los trabajadores públicos van a tener que esperar toda la administración de gobierno para recuperar o alcanzar los niveles salariales que tenían en el 2019. Pero como también dijeron, o sea, lo que se perdió no lo van a recuperar nunca más. Los medicamentos que yo no pude comprar porque mi ingreso era 1, la ropa de los chiquilines que yo no pude comprar porque mi ingreso estaba ubicado, ya pasó. No te lo van a devolver. No te lo van a devolver. No lo recuperas. A lo sumo vas a recuperar ese nivel que tenías en el 2019, 5 años. Y se hace además, por cierto, en un contexto o una proyección económica o macroeconómica de crecimiento sostenido del producto para los próximos años. Es decir, a pesar de eso, no vas a mejorar tu capacidad de compra de 2019. Con suerte, viento a favor, vas a alcanzar el mismo nivel de compra que tenías en el 2019. Respecto a esto que decías al final, ¿hay acuerdo en las previsiones del gobierno? O sea, porque siempre se juega un poco, digamos, el oficialismo, no importa de quién, de aumentar un poquito más los números de la previsión para maquillar lo que después va a ser el gasto, porque una cosa está atada a la otra. Sí. ¿Cómo es el consenso para en cuanto a esta rendición? No hay duda que en la ley de presupuesto, en la exposición de motivos de la ley de presupuesto, los escenarios macroeconómicos para nosotros eran disparatados. Eran absolutamente más que optimistas. O sea, ya cuando el optimismo explota, es exacerbado, es algo como...
Y creo que el gobierno lo termina descubriendo. La pandemia, lamentablemente, afectó mucho, pero también oculta, invisibiliza si efectivamente hubieron malas proyecciones o culpa de la pandemia es que no se alcanzaron. Lo cierto es que hay medidas que el gobierno puede tomar para mantener determinados parámetros. También estamos en un mundo con enorme incertidumbre. O sea, yo calculo que nadie, si bien algunos elementos sabía para prever la llegada de la pandemia, el impacto de la pandemia también es complicado de prever porque también hay medidas, porque ahí también depende de qué medidas iba a llevar adelante el gobierno. Pero bueno, es cierto que las proyecciones tienen un grado de incertidumbre importante, sobre todo a partir del segundo o tercer año. Hay efectos arrastre, quiero decir, si la economía crece 4,4, es inevitable que al año siguiente, apagando toda la maquinaria, todos los motores, por un efecto de empuje inercial, vos sigas creciendo. Eso está bien. ¿En qué nivel o qué variabilidad puedas tener ahí? Para eso están las rendiciones. Justamente la rendición no solamente es para evaluar lo actuado, para ajustar, sino también para ajustar. Efectivamente, si yo erré en las proyecciones, acá hay un ejemplo claro. El artículo 4 de la ley de presupuesto establece los lineamientos salariales, las pautas salariales de los funcionarios públicos. En aquella oportunidad, las previsiones, las metas inflacionarias del gobierno eran que la inflación en el 2022 iba a cerrar al cabo de los 12 meses en un 5,8%. En el 2023, 4,7%. Estamos en 9 puntuales. Y en el 2000, y el otro año, en el 2024, de 3,7%. Vos tenés que, si revisás la historia económica de nuestro país, para alcanzar niveles inflacionarios de esa magnitud, tenés que ir a la década del 20, del 30, una cosa tremenda, sí, increíble. Ya se sospechaba que era imposible. Bueno, el gobierno, ahora también, bueno, la crisis, primero la pandemia y después el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, parece que, bueno, disparó los precios. Y es cierto que a nivel mundial se disparó los precios. Ahora, la magnitud de la disparada en todos los países no fue igual. Y también es cierto que los gobiernos, en función al peso, la participación que pueda tener el Estado en esos gobiernos, puede incidir más o menos en los gobiernos. Es que tan expuesto, tan desnudo, tan liberal sea para que este tipo de cosas pasen. Ahora, en el artículo 4, podríamos decir, de este proyecto de rendición de cuenta, pero ya en la exposición de motivos, ya el gobierno corrige las proyecciones inflacionarias. Y ese 5,8, bueno, queda 5,8, donde ustedes bien saben, la inflación posiblemente no se ubique por este año menos de 8,5. Pero que el año que viene esperaban 4,7, ahora la corrigieron a 6,7. Y al otro año que esperaban un 3,7, ahora la corrigieron a 5,8. O sea, la rendición te ayuda también a eso. Y también ayudó a los ajustes salariales que están previstos. Pero esa es la parte que tienen las rendiciones que sirven para corregir. Lo cierto es que estos 226 millones no cubren la pérdida de los años acumulados, y eso hay que decirlo. O sea, de incremento nada. Si les gusta la palabra recuperación, podríamos decir que hay una recuperación marginal de lo perdido en los dos años. Pero además decir que 1/3 es de recuperación salarial, por lo tanto tenemos que pensar que lo otro son asignaciones. Pero ustedes bien lo dijeron, a pesar que la educación recibe recursos, a pesar de que la salud recibe recursos, si uno analiza la variación en términos reales de esos incisos, caen con respecto al año pasado. Sí. Y eso es, está, no lo digo yo, digamos, no es una cuestión, está en el propio proyecto. Sí. Ellos se hacen cargo de que caen las asignaciones en términos reales. Y eso es un elemento también importantísimo, es decir, no alcanzan los 226 ni siquiera para dejar a todos los incisos en un nivel 2020. 2020, ni te pido 2019, donde prepandemia, donde está claro que estamos muy lejos. Es decir, si uno mira la caída, en términos globales parece que hubiera un incremento de 0,78 con respecto al 2020. Pero si uno compara con respecto a 2019, tenés 1,8 prácticamente de la caída en términos reales. Está bien, pero vos me decís esto, ahora yo te digo, estamos con récord de exportaciones, estamos creciendo, estamos con precios altísimos a nivel de soja, a nivel de carne, China sigue comprando, ¿quién se la está llevando? Porque en realidad... Y bueno, efectivamente, yo creo que ha sido claro, no es un tema, es decir, el propio presidente de la República, en un momento, en el marco de la emergencia sanitaria y en la necesidad de reactivar la economía y no apagar los motores, dijo, ¿quiénes van a liderar el proceso de reactivación económica? Fue muy claro, lo llamó Mayagoro, son los sectores asociados a la agroexportación. De hecho, lo que produjo el aumento
del producto básicamente está asociado a un récord histórico en las exportaciones. O sea, principalmente proviene de ahí ese crecimiento, no por la inversión, no todo. Y eso en realidad es lo que deberían promover. O sea, el gobierno no tiene un plan, no hay un plan estratégico de reactivación económica, sino que está apostando a lo que tú decías, a que hay un crecimiento en los precios internacionales, hay un empuje histórico en la soja y por lo tanto eso genera que el sector agroexportador tenga un empuje muy importante. Pero aquí lo que dijimos, crecer está creciendo el país, no hay duda, lo están liderando estos sectores. Ahora, crecer no significa desarrollarse. Los indicadores sociales muestran que el índice de Gini, que es el indicador que muestra el nivel de concentración del ingreso, muestra que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Después la pobreza, es verdad, respecto a 2020 disminuyó la pobreza, pero la pobreza en el 2020 aumentó tanto y la reducción de la pobreza fue no tanta que todavía tenemos pobreza superior a la que teníamos en el 2019. ¿Sí? La capacidad de compra, salario real, que es lo que significa capacidad de compra, cayó, sigue estando en términos por debajo de la inflación. Y eso significa que por 2 años esto ha sucedido, significa que jubilaciones y pensiones también tienen menor capacidad de compra. Y como este año los ajustes salariales se ubicaron por debajo de la inflación, lo que sí está garantizado es que las jubilaciones y pensiones por 3er año consecutivo van a tener menor capacidad de compra. Entonces, está claro quiénes son los ganadores y está claro quiénes fuimos los perdedores. Y está claro que hay ganadores que no perdieron, ¿no? Hay gente que no todo, hay un sector muy chico que es el que se beneficia. Incluso en pandemia. Seguramente ustedes conozcan un informe de los compañeros y compañeras de AEBU con respecto a los depósitos en el exterior y los niveles de rentabilidad que se lograron. Que no se queda acá, digamos. Está claro, ustedes lo pueden decir, está claro, el poder de compra, el salario real cayó y la economía creció. Esa brecha que tú bien decís, alguien se la llevó. Eso no hay duda. Y hay gran paquete de rentabilidad asociado, hay gente que logró niveles de rentabilidad récord, ¿sí? Y por supuesto que hay... Que no es la mayoría, ¿no? No, por supuesto. Que es la gran minoría. Está claro que son una muy chica minoría. Pablo, bueno, nada, un poquito la idea era hablar de estas generalidades. Nos quedaron un montón de preguntas para hacerte. Tenemos ganas de invitarte de vuelta porque también lo estuvimos hablando. Te voy a pedir una última respuesta para algo que veníamos pensando y capaz que no todo el mundo lo sabe. Hablábamos hoy de que hay algunas decisiones de gobierno que no necesariamente tienen que ver con lo presupuestal, pero que están en la rendición de cuentas, como por ejemplo el tema de la ley de medios y demás. ¿Nos podés explicar un poquito por qué sucede eso? ¿Por qué en algo que uno piensa que es básica o tiende a pensar desde el primer pensamiento que le viene a la cabeza, que es distribución de plata, hay otras decisiones que están en la rendición de cuentas, pero que no son asignación presupuestal, digamos? Bueno, yo me remito a lo anterior, ¿no? El presupuesto nacional y por ende las rendiciones de cuentas es donde se expresan y se asignan recursos para llevar adelante los planes. Está claro que esto puede ser un plan para el gobierno, de hecho no solamente es en el caso de ley de medio, hay modificaciones muchas veces tributarias que a veces figuran, de hecho cambios en la metodología, ustedes saben, el tema de que puedan impactar sobre el cálculo del PPI, o sea, hay un montón de elementos que uno podría decir si tiene naturaleza presupuestal desde el punto de vista, si hace a los fines y cometidos concretos del Estado, a esos planes para alcanzar esos objetivos. Lo más importante para muchos de quienes elaboran el proyecto es que consideran a la rendición o al presupuesto no es una ley. Desde el punto de vista jurídico, yo la única manera que tengo de pasarle por arriba a una ley es con otra ley. Y eso es lo que están haciendo prosperar aquí. Pero no es el único, la única que se vulnera. Hay, por ejemplo, en lo que es el cambio en el régimen de certificaciones médicas, de licencias médicas, si uno la lee parece que abarca a todo el mundo. Incluso la pauta salarial del artículo 4 de la ley de presupuesto, incluso abarca a los organismos del 221, es decir, a las empresas públicas. Y el presupuesto nacional abarca exclusivamente a la administración central y a los organismos del 220, ¿sí? Por lo tanto, las empresas públicas no están y los gobiernos departamentales no están. De hecho, los gobiernos departamentales tienen su propia lógica legislativa, donde tiene su propio proyecto o su poder ejecutivo, que es el intendente, y la Junta Electoral, su legislativo. Pero las empresas públicas
es con OPP directamente, elaboran presupuestos anuales y ni que hablar, quedan afuera. Sin embargo, el artículo 4 los abarcó, o sea que el impacto de la pérdida salarial lo aplicaron a ellos, y el régimen de certificaciones médicas abarca a todo. Es más, los que quedan excluidos son los que tienen autonomía, relaciones exteriores y poder judicial. Pero curiosamente, uno lee y parece que abarcara, por decir uno, ANEP, y no puede. Porque ANEP es un ente autónomo donde la ley no lo podría abarcar dada sus autonomías. De hecho, cuando se habla de las asignaciones presupuestales que tiene la educación, hay unas partidas que son para corregir inequidades que no están en el inciso. Están en un inciso que se llama partidas a replicar, que es un bolsón de dinero, donde ahí claramente se expresa que esperan el acuerdo sindicato y ANEP para ver qué se hace con ese dinero. Eso es respetar la autonomía. Bueno, deberían haberlo hecho con las certificaciones médicas. Lo que sucede con la ley de medios es aprovechan una ley para pasarle por arriba otra ley. Yo creo que esto no va a prosperar por muchas razones. Primero, porque derogar esta ley hace que la normativa vigente sea la de la dictadura. Y la normativa de la que nos referimos tiene que ver con la pluralidad, ¿no? Sí, con la censura previa. Exactamente, todo el asunto, o sea, es gravísima esta situación. Entonces, y además preparan la discusión. Yo creo que un poco Eric lo decía ahora con respecto a qué pueden llegar a hacer con la universidad. Y toman el pulso. También estas instancias son tomar el pulso por esto, porque lo que sí está en carpeta es una nueva ley de medios. Y eso es lo que se busca, digamos. Acá no basta de derogarla. Es más, creo que aquí toman el pulso a la situación. Porque si se presenta una ley de medios, no importa que esté aquí. La propia ley de medios aplica. Pero esto es tomarle el pulso, tantear a ver si hay votos, si no hay votos, si podemos ir ahí. O, como dice ya con alguna experiencia, seguramente Eric ahí, de que a veces se cambian figuras con respecto a esto. Porque yo también comparto con lo que dicen de que no creo que la universidad no termine viendo nada. De hecho, hay un inciso que se llama créditos diversos, que es un gran bolsón de dinero que tiene que tener el Estado, que está ya asignado en ese inciso, que es para después redistribuir. Seguramente algo de ahí termine acá o allá. Lo que termina siendo lamentable es que este sea el mecanismo, ¿no? Sí. Tan lamentable como que sea que no lleguemos ni siquiera al 0,01%, ¿sí?, del producto para investigación. 0,00. Es 0,006. O sea, es terrible. Y que no le den un peso, por lo menos desde el punto de vista de la voluntad política de hacerlo a la universidad, cuando más del 80% de la matrícula terciaria la explica la universidad. Cuando la cantidad de matrículas de ingresos a la universidad va creciendo, cuando se diversifican las carreras, cuando se descentraliza la universidad, cuando se requiere cada vez más infraestructura y más contenido tecnológico, muchas carreras. Cada vez hay menos plata por alumno. Exactamente, pero además, como dijiste tú al principio, dos factores que para mí son gravísimos. Primero, lo del Fondo de Solidaridad. Eso significa un recorte. Tú decías, no hay plata, no, peor todavía. Hay un recorte en el orden de 14, 15 millones de dólares, que eso es lo que... Pero eso además significa que caen las becas universitarias fuertemente. Entonces, queremos descentralizar, queremos abrir la universidad, que antes la universidad era elitista. Ahí hay otro problema de distribución, digamos. Exactamente. Entonces, creo que aquí no hay sensibilidad, no hay ni siquiera, no se contempla una realidad, hay realmente un manejo político del tema universidad, lamentablemente. Después de la contribución, sin duda, que tuvo en el marco de la pandemia. Eso iba a decir, que en la pandemia... Y los aplausos. Los aplausos. Muy cortita como para despedirnos. El movimiento sindical, ¿cómo viene de cara a esta rendición de cuentas? Bueno, primero ya el movimiento sindical hace rato que está trabajando en estos temas. Lo que pasa es que las urgencias a veces se llevan a lo importante, y las urgencias para las organizaciones sindicales del Estado era poder lograr recuperar lo máximo posible de lo perdido. Entonces se han celebrado acuerdos y preacuerdos en la administración central, en la educación, en el poder judicial, están muy cerca. Es decir, ese fue como lo urgente. Pero está claro que preocupa, y sobre todo a muchas de estas organizaciones, los intentos que hay por modificar la carrera administrativa, el cambio en el régimen de licencias médicas, la caída en términos reales de las asignaciones en la salud, en la educación, en vivienda, ¿sí? Es decir, hay un montón de elementos, y nos preocupa muchísimo que el Estado desnude aún más su visión o su orientación liberal, mercantilizadora, cuando congela en términos reales la inversión de las empresas públicas, ¿sí? De hecho, en esta nueva exposición de motivos parece que terminan cayendo, y es decir que, y es más,
la inversión pública que está prevista en el Estado ya no van a ser concesiones directas, solicitaciones, sino que se va a hacer a través del mecanismo de participación público-privado, donde el Estado no va a poner absolutamente nada, y eso tiene un condicionamiento aparte, sino que va a pagar el canon. Es decir, yo creo que cada rendición lo que se desnuda, se transparenta, que tenemos claramente un Estado, un gobierno con una orientación política liberal desde el punto de vista mercantilizador, pero desde el punto de vista mercantilizador significa reducir el papel del Estado cada vez más, ¿sí? Asignándole cada vez menos recursos, precarizando la calidad de los servicios, porque si una empresa pública no recibe o no puede invertir, y ya no digo para ampliar su giro de negocios, como por ejemplo Antel necesitaría, sino inversiones para mantenimiento o actualización, lo que hace terminar afectando la calidad de los servicios que presta. Y eso genera esa sensación en la población de que los servicios son malos, y un gobierno que le intenta decir a la población que la mejor manera de ganar en eficiencia, mejor en calidad, parece que es la competencia. Lo cual no hay evidencia internacional que lo demuestre. Existe. No, pero llega, Exactamente. se ve que en la gente llega ese tema de decir, bueno, pero está bien que compitan. Lo que hay que tratar de ver es... claro. Yo creo que hay que tener memoria. En la década de los 90, esto sucedió en Argentina. Argentina decidió privatizar el 100% de sus organismos públicos, con esta misma idea de mejorar en términos de eficiencia, que la competencia iba a abaratar los precios, y lo que terminó pasando es todo lo contrario. Es más, llevó a la reestetización posterior. Bueno, Pablito, gracias por venir. Nos vamos a ver pronto porque tenemos un tiempito para seguir charlando de estos temas. Quedaron varias cosas ahí por. O sea, acá tenemos preguntar. 45 días en diputados, 45 días en senadores, y si hay modificaciones, 10 días más. O sea que hasta octubre tenemos más rato. Dejamos la puerta abierta para que vuelvas. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno. Arriba, esto es un asalto. Y los ladrones cazan primaveras. Suenan las alarmas, pisan tus tablones y te corre el cuco por tus tapuceras. Los hechiceros de la mala magia pegan, nos hacen nanas y lloramos. Los hechiceros de la mala magia juegan con sus picanas y lloramos. Manos arriba contra la pared. Nos allanaron los sueños prohibidos. Se esfumaron arrastrándote. Magia de brujos desaparecido. Los hechiceros de la mala magia matan, desaparecen clandestinos. Los hechiceros de la mala magia raptan, desaparecen los vecinos. Manos arriba, que nadie se mueva. Las brujerías nos matan de miedo. Con sus poderes como policías. Ya no cazan brujas, brujos cazan credos. Los hechiceros de la magia más horrible te llevan preso. Sus brujerías pueden volverte invisible. No habrá regreso, no. Y aunque un buen día se acabó la brujería, qué picardía, jamás hubo desquite. Ten cuidado, mira para el costado, que si el pasado
te hechiza, se repite. Cuidado con los grupos infiltrados, camuflados de particular, Clark Kent. De gasolina de la ciudad. 3 oficiales están bajo investigación debido al nuevo caso que se suma al del inmigrante haitiano Abner Loima, quien acusó a un grupo. Bueno, y acá continuamos con el tercer bloque de Casi Radio. Y hoy tenemos un compañero, que además es un compañero del colectivo, que ya hemos tenido alguna columna de historia en otras oportunidades, y hoy vuelve a traernos otra columna que la íbamos a hacer la semana pasada, que no salimos, y es un poco referido al 27 de junio de 1973. Los 49 años del golpe de Estado. Presentamos a nuestro compañero Diego Dubreil. ¿Cómo andas, Hola, Diego? Hola, muy bien, muchas gracias. Qué suerte tenerte acá de nuevo. Bueno, Quiero confesar que gracias por sos mi la invitación. columna favorita. Bueno, qué bueno. Le mandamos un abrazo grande a Ana Laura, que no nos debe estar escuchando. Pero no. Esperemos que lo Pobre. escuche. Anita también. Ana también, pero a mí me gusta mucho la historia. Es eso. Claro. Anita está ahí. Arreglala ahora. Bueno, No. Dieguito, ¿qué tenés para contarnos? No, sí, interesante porque, bueno, como todos los 27 de junio, digo, se aprovecha para un poco recordar la fecha y con el correr de los años ha ido cambiando, obviamente, la perspectiva, los temas en los que se enfoca. La propia investigación historiográfica también ha ido avanzando, se ha investigado mucho en los últimos años sobre historia reciente. Ujú. Entonces, como que las miradas van cambiando a lo largo de los años, y a mí me parece que es, bueno, lo decía un poco Jerez, esos temas que siempre recurren porque, bueno, forman parte de la historia uruguaya y sobre todo de una cuestión traumática para la sociedad, y son esos temas que no están del todo saldados, ya sabemos, por un montón de motivos. Entonces mi idea era arrancar un poco contextualizando la dictadura, es decir, poner quizá unos escalones antes de cómo empieza todo este proceso, y tratar de ir un poco contra esas visiones simplificadoras que hablan de la teoría de los dos demonios. Bueno, hoy en día ya cada vez más de un demonio solo. No digamos cuál, pero según quien lo diga, ¿no? Pero sobre todo esas simplificaciones de decir, bueno, la dictadura fue por tal cosa, ¿no? Esa gente que en una frase trata de resumir todo, y bueno, los procesos complejos O empezó de un día para el otro. O empezó de un día para el otro. Semana. Exacto, y los procesos son multicausales, tienen mucho que ver, y entonces yo quería empezar un poco yendo como de lo general a lo particular, en el sentido de que la dictadura uruguaya estaba inserta en una región y en un mundo muy particular, ¿no? No fue una isla, Uruguay no es una isla, sabemos que existieron dictaduras en la región, en Chile, en Brasil desde antes del 64, en Chile también desde el 73 de septiembre, en Argentina del 76, es decir, no fue una cosa que se diera aisladamente en el Uruguay, y a su vez es imposible tratar de extraer esa dictadura de lo que fue el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Sin lugar a dudas, es un episodio más de la Guerra Fría en América Latina. Recordemos que la Guerra Fría comienza ni bien termina la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial termina en el año 45 y emerge un nuevo orden internacional, ¿no? En estos días se está hablando, nuevamente, valga la redundancia, de otro nuevo orden internacional, porque estaría entrando en crisis ese nuevo orden internacional surgido al fin de la Segunda Guerra Mundial, donde marcó de algún modo el fin del predominio europeo. Antes de la guerra y durante más de un siglo la primer potencia internacional había sido Gran Bretaña, pero bueno, el grueso de las potencias mundiales eran europeas, y la Segunda Guerra Mundial marca el fin de eso y marca el ascenso de dos nuevas potencias: en primer lugar los Estados Unidos y en segundo lugar la Unión Soviética. Ese mundo bipolar va a generar también esa consecuencia de que, bueno, o estás conmigo o estás contra mí, y toda la política internacional y regional va a girar en torno a eso.
En el caso de América Latina va a ser interesante porque mientras en Asia y en África se genera todo lo que son los procesos de descolonización, de independencia de la colonización europea, en América Latina los países ya somos independientes desde hace bastante tiempo atrás, desde principios hasta mediados del siglo XIX, se produce la independencia respecto a España o a Portugal en el caso de Brasil. Entonces tenemos naciones que habían construido una relación con Estados Unidos bastante, digamos, muy cercana, en el sentido que Estados Unidos a América Latina siempre lo consideró su área natural de influencia, o dicho un poco más crudamente, su patio trasero, ¿no? Como estaba dicho ya desde 1823 con la doctrina Monroe, después con las tesis o lo llamado corolario Roosevelt a principios del siglo XX, que ubicaban que América Latina era su área natural de influencia. Y bueno, como parte de esa Guerra Fría que se inicia al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tenemos la aparición de la CIA, ¿no? La CIA se funda en el año 1947 y, digamos, su primer golpe de Estado que patrocina, ¿no? Es una organización que ahora sabemos por la desclasificación de documentos y todo lo demás, que en Guatemala, la Guatemala de Jacobo Arbenz era un militar progresista que había llegado ganando las elecciones en Guatemala y se dispuso a hacer una serie de reformas, sobre todo la reforma agraria que afectaba especialmente a una empresa estadounidense como era la United Fruit, dueña de la mayoría de las tierras. Textil, ¿verdad? No, frutera. Frutera. Bananera y de otras frutas tropicales, propietaria del 70% de las básicamente mejores tierras cultivables. En esas épocas, y era la que de ahí viene el término de República Bananera, ¿no? Para esas. Vos sabés que eso. Yo le iba a decir, pero no me animé, claro, porque dije, voy a quedar pegada. Hay una canción de Biglietti donde habla de The United Fruit, claro, sí. Y habla justamente de ese devenir de España, Inglaterra, también Portugal, y ahora es a los yanquis que les toca actuar. Exactamente, ¿no? Como que ese trascender de América Latina, donde en esos años se empieza a hablar de una segunda independencia, ¿no? De la independencia económica verdaderamente, porque teníamos independencia relativamente política, pero no económica, no. Y entonces un poco eso que ocurre en el 54 en Guatemala y después mucho más lo que ocurre a partir del 59 en Cuba con la Revolución Cubana, va a generar, bueno, entre el 59, 61, 62, 61 con la invasión a Playa Girón y el 62, ahí sí, con un conflicto internacional como es la crisis de los misiles soviéticos en Cuba. Digo, ahí se estuvo a punto por poco de la conflagración directa, ¿no? O sea que, digamos, las dos potencias que en ese momento se repartían en el mundo, de una manera u otra, siempre estaban influenciando, o estaban en ese momento influenciando los territorios latinoamericanos. No es que se mantenían neutrales en este territorio. Exactamente, digamos. Y tenían todo tipo de influencias. Influencias culturales también pensaba también. Sí, la CIA pensaba un poco en todo, ¿no? La estación montevideana de la CIA, como se le llamaba en su momento, que actuaba y bueno, seguirán actuando. Un saludo para el Departamento de Estado. Para los que nos están escuchando. Le mandamos un abrazo. Pero no, recordemos que una de los acontecimientos que tuvo con sede en Panamá fue la Escuela de las Américas, donde se formaron los militares que después patrocinaron todo lo que se llamaba la lucha contra insurgente o antisubversiva. Y eso, digamos, la formación en torturas y en todo lo demás vino a moldear a Fuerzas Armadas que, como en el caso de las uruguayas, tenían una tradición de civilismo, de respeto a la democracia, y bueno, todo ese personal militar que tenía esas ideas fue desplazado por esas Fuerzas Armadas más, digamos, más proclives a Estados Unidos. Funcionales. Claro, y funcionales a la idea de la llamada doctrina de la seguridad nacional que se fue elaborando en esos años, ¿no? Que se supone que cambió el rol de las Fuerzas Armadas de los países, ¿no? Se supone que el rol de un ejército es proteger ante una posible invasión extranjera o agresión extranjera. Bueno, no, ahora como el enemigo está en casa. Es interno porque es el que tiene una ideología diferente al occidental, cristiana, nosotros somos capitalista. Los únicos garantistas, digamos. Exactamente. Entonces el enemigo hay que buscarlo adentro y el enemigo es el que discrepa
que le pasó a los propios Estados Unidos con el macartismo en su momento también, ¿no? Sí, Ellos claro. también tuvieron su persecución interna. Pero bueno, Uruguay, ¿qué pasaba en Uruguay en ese momento? Uruguay venía de ser, si bien, bueno, hoy en día se reconsidera un poco ese pasado idílico, ese país de las vacas gordas, esa Suiza de América. Es real que sí, que todo el impulso de la primera modernización, pero sobre todo de la segunda, que fue el vallismo de principios del siglo XX, le dio una matriz de protección social, de estado de bienestar al Uruguay, de, si se quiere, de una política keynesiana antes de que Keynes escribiera lo que escribió. Digamos que fuimos un poco como pioneros en eso de un estado protector, benefactor. Bueno, ni que hablar de las empresas públicas, que más bien eran entes públicos. Todo Igual eso. hay algo, a mí me queda una sensación, hay algo que no se dice mucho, que bueno, parece que Valle otorgó derechos, pero también hubo gente movilizada para otorgar Obviamente, esos derechos, ninguno de esos derechos fue otorgado Fueron así. gratis. Claro. O sea, el movimiento quizá era un movimiento sindical con menor poder o mayor debilidad relativa, pero era un movimiento sindical movilizado, reclamando todas esas cosas. Y sí, según cuál fuera el signo del gobierno, en el caso de los gobiernos vallistas, más proclives a coincidir en esa agenda. Exacto. Y en el caso de otros gobiernos, no. Como hubo interrupciones, bueno, el Alto de Viera, la dictadura de Terra. Y Exacto, Herrera, y viniendo, todo eso. ahí está, porque incluso posterior al estado de bienestar, también el neovallismo, digamos, ¿no? De Luis Valleverres, también encontró un estado, ¿no? Floreciente, creciente, donde con mucho trabajo la fábrica, donde los barrios empezaban también como, ¿no? A tener un poco de calidad de vida, algunos derechos también que se ganan en el gobierno de Luis Valleverres, pero por ejemplo ahora estaba leyendo un trabajo de María José Rey, 183% de inflación durante el gobierno de Pacheco De Areco, Pacheco, sí, ahí se llegó 13% de caída de salario real, 17% de caída de salario real en el 72. O sea, estamos hablando de un contexto económico muy heavy, que capaz que hoy por hoy es inimaginable que una sociedad pueda sostener ese tipo de convivencia, ¿no? También de esto que vos decías, de aparte de un pasado idílico que se estaba perdiendo a la luz de dinamitado, la sociedad, claro. digamos, ¿no? Lo que pasa que ahí había, entre lo que decía Diego y lo que vos decías, había unos cuantos años ahí, me parece. Sí, Ahí salteé, te me salteaste, vine me porque, perdón. No, pero es real que... No, claro, pero eso, claro, anterior a los 50 está esta cuestión de lo idílico y de repente... Y después todo se vino abajo, pero más adelante me parece que ahí hay algo entre Claro, medio, pero después hay y es un lo que nos falta ahí. Lo que nos falta fue el contexto internacional favorable para Uruguay. O sea, mientras Europa se estaba despedazando, una Segunda Guerra Mundial que generó 60 millones de muertos. Hicimos plata con el corned beef. Hicimos plata con el corned beef, hicimos plata con los cueros, Con la lana. hicimos plata con la lana, es decir, los precios internacionales de nuestros productos básicos Salimos campeón del mundo se multiplicaron. Salimos campeón Ah, del menor. mundo. Es cierto. El fútbol no puede faltar. Mientras Europa se moría de hambre y estaba en plena guerra despedazándose, Uruguay estaba en unos niveles de vida buenos, ¿no? En esos tiempos. Esa realidad comienza, que se da en la Segunda Guerra Mundial, genera lo que se llamó el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Las industrias europeas abocadas al armamento y todo lo que requiere la industria de una guerra total. Entonces en Uruguay se empiezan a producir cosas. Entre el año 30 y el 60 se produce una explosión industrial muy importante en Uruguay. Se pasa, mira, por ejemplo, tengo algunos datos, de 7.116 empresas a más de 27.000, o sea que se cuatriplica, y de obreros dedicados a manufacturas de 77.000 y pico a 207.000. Es decir, que obreros trabajando en lo que se llamaba antes el sector secundario, es decir, manufacturas, transformación, crece ampliamente. En Uruguay se producían, yo sé, mi viejo trabajaba en la General Electric haciendo heladeras, Exacto. ¿no? Estaba la TEM, las cocinas, estaba, yo qué sé, en Uruguay se hacía de todo lo que hoy se importa, ¿no? Se hacían heladeras, calefones, cocinas, herramientas, clavos, Eso fue tornillos. así más o menos hasta la guerra de Corea. Eso sí fue, o sea, el contexto internacional favorable para nuestros productos fue, o sea, la guerra de Corea termina en el 53, y en Uruguay más o menos entre el 54 y 55 empieza el declive, un poco la crisis económica, aunque hay una inercia de industrialización que todavía se mantiene.
digamos que la desindustrialización comenzaría hacia fines de los 70, principios de los 80. Y también un sector primario que empieza, siempre fue, digamos, tradicionalmente asociado al conservadurismo en el Uruguay, pero también que empieza a reclamar digamos, ¿no? esta transferencia hacia las industrias y dónde está la mía, porque en realidad ese sector agroexportador también siempre fue. Bueno, fue un poco la tensión que había con el vallismo, que de algún modo implicó una especie de alianza entre movimiento obrero e industriales, porque eran los sectores que se potenciaban, y una oposición muy fuerte de los sectores del agro tradicionales, ¿no? Eso se expresó así en términos políticos entre el neovallismo y el herrerismo en su momento, o los sectores mayoritarios. Entonces esa crisis que empieza a impactar a mediados de los años 50 y sobre todo y especialmente en los años 60, es lo que va a marcar. Los años 60 son años, una década de estancamiento económico, y entonces, bueno, hay muchos puntos de contacto con lo que hablaban hace un rato con Da Rosa, en el sentido de que se empieza a traspasar a esos sectores el rendimiento económico, o sea, la torta se achica, ¿no? ¿Dónde está la distribución? Y bueno, ¿quiénes empiezan a perder en ese sentido? Los trabajadores. El año de mayor salario se da en el año 57, y desde ahí hasta hoy, hasta 2022, no ha hecho sino bajar. ¿Desde ahí? En el año 57 el salario llega como al punto más alto, y de ahí baja. Bueno, en la dictadura ni que hablar, que Jere hablaba del 72. Bueno, cuando asume Bordaberry, que gana las elecciones del 71, bueno, gana tan discutida el posible fraude en esas elecciones, ¿no? Pero Wilson lo denunció mucho. Pero si uno toma como base 100 en el año 71, en el año 84, cuando está terminando la dictadura, es 41,63 el salario, ¿no? La caída del salario, ¿no? Wow. El que cobraba 100 pesos en el 71, cobraba 41 en el 84 en términos reales. Y ya había existido la congelación de Pacheco en el 68. Entonces, bueno, todo eso hace que el trasfondo económico esté en la base del asunto, ¿no? Por otro lado, teníamos un movimiento sindical que se fortalece, que se unifica en el 65-66 en torno a la CNT, o sea que también da una respuesta, que no es solo una respuesta desde la defensa de sus intereses, sino también de planteos que hacen a la política global del país, hacia dónde tiene que dirigirse. Estamos en una época muy fermental de algunas ideas también, en función de, bueno, esto, lo económico estaba como asfixiante. También es una época fermental para el surgimiento de algunos movimientos y estas cuestiones, ¿no? O, por ejemplo, que el movimiento sindical trascienda reclamos que capaz que tenían que ver con lo salarial o lo concreto de... Claro, y haga reclamos de política, ¿no? Claro, se produce el Congreso del Pueblo, es decir, se unifica con otros sectores. Bueno, ya con el movimiento estudiantil estaba el antecedente del 58, de la confluencia de las luchas por la ley orgánica universitaria con otras luchas obreras que consiguieron, por ejemplo, el seguro de paro ese año, modificación en las asignaciones, es decir, todo un montón de derechos que se consagran también con movilizaciones en el 58 y se consiguen varias leyes. Pero bueno, todo eso hace que cuando asume un gobierno, y en esto quería entrar, porque cuando uno habla de dictadura, lo primero que surge... Derrocan al gobierno, digamos, ¿no? Claro, ¿no? O cuando se habla de dictadura, muchas veces se pone, bueno, los tupamaros, ¿no? Y uno tiene que explicar... Cuando se da el golpe de Estado el 27 de junio del 73, los tupamaros hacía casi un año que habían sido derrotados, ¿no? Estaban en la sombra. Claro, en septiembre del 72, digamos, las fuerzas conjuntas terminan de desarticular al MLN, ¿no? Ese año tan violento que fue el 72. O sea que se demoró desde eso hasta el 73. En Uruguay se habla de que fue como un golpe de Estado en cámara lenta, ¿no? Es decir, que fue un proceso... Primero, un proceso de gran deterioro de las libertades democráticas que se da a partir de la asunción de Pacheco, ¿no? Que recordemos que era el vice de Gestido. El que había sido electo en 67 en las elecciones o sea, asume en el 67, del 66 fue Gestido, que también asumen después de una reforma constitucional que termina con el gobierno que era antes colegiado y se vuelve al gobierno unipersonal. Y Pacheco era el vice. Gestido muere en diciembre del 67, bueno, ahí asume Pacheco, y el año 68 ya va a marcar un poco la tónica
Bueno, un poco lo que marca la tónica y de algún modo divide aguas es la muerte de Liberarse, ¿no? Cuando ya protestar o ir a una manifestación callejera se puede pagar con la vida, bueno, eso es ya en la sociedad uruguaya es un antes y un después, ¿no? Por eso la masividad de ese entierro de Liberarse y por eso las primeras salidas de personajes del gobierno. Alba Roballo era ministra de ese gobierno y renuncia a partir de la muerte de Liberarse. Pacheco, aparte del ala conservadora del Partido Colorado. El ala digamos, ¿no? más conservadora del Partido Colorado, exactamente. Recordemos un Partido Colorado donde todavía tenía a Selmar Michelini en sus filas. Un Selmar Michelini que en la discusión de las internas estuvo presentado como para ser el vice de Gestido. Imaginémonos cómo hubiese, imposible hacer historia contrafáctica, ¿no? Pero imaginemos cómo habría cambiado la historia. No, la historia sería otra. Si el vice hubiese sido Michelini, no Pacheco. Pero bueno, entonces por eso yo siempre hablo de dos periodos absolutamente diferenciados. Uno el 68-73 y otro la dictadura plena. Además, ¿no? ahí hay una cuestión que es, justamente hablabas recién de Álvaro Roballo, el surgimiento del Frente Amplio como fuerza política. Como se va concretando entre esa violencia que empieza a darse en el 68, recordemos que Álvaro Roballo en el discurso muy recomendable, está en YouTube, de la asunción del 26 de marzo del 71, cuando se crea el Frente Amplio, ya habla de 40 muertos, ¿no? Y estamos hablando de, entre comillas, democracia. Digamos, estamos hablando 2 años antes del comienzo de la dictadura. Exacto. Y ya estamos hablando de 40 muertos del movimiento popular. Claro. ¿No? Medidas prontas de seguridad por medio, ¿no? Casi todo el gobierno de Pacheco fue bajo medidas prontas de seguridad. Y el de Borrabardía, a partir del 15 de abril, después del 14 de abril del 72, en estado de guerra interno. Exacto. Entonces, ahí ya había gente, ahí ya empezaron a haber presos políticos. Sí, claro. El primer muerto por torturas se da en ese periodo. Es decir, todo el andanaje, digamos, de represión contra la izquierda, de destituciones de docentes, intervención en secundaria, allanamientos de la universidad, todo eso se da entre comillas, democracia. O sea, queda claro que no fue el 27 de junio que dijimos, uy, bueno, vamos a dar un golpe de Estado. Bueno, los asesinatos de los mártires de la seccional 20 del Partido Comunista. También, ¿no? También se dice y se habla dictadura, ¿no? Eso fue entre comillas, democracia. Claro. Por eso son bien etapas ¿Y que hay cómo que se diferenciarlas. llega a ese 27 de junio, entonces? ¿Cómo? Y bueno, hay muchos que hablan de la cada vez más, digamos, intromisión de las Fuerzas Armadas en la política, ¿no? Y en decidir en querer intervenir en decisiones políticas, como eso se va acelerando. Hay documentos desclasificados que han salido ahora también que hablan de la incidencia de Brasil, que en su momento se rumoreó, que habían movilizado tropas en la frontera por si ganaba el Frente Amplio en el 71. Tropas y no sé si en la frontera. Claro. ¿Por qué? ¿Para qué? Para invadirnos en caso de... Para claro, tener un recordemos que diálogo Brasil... diplomático parece que... recordemos que Brasil estaba en dictadura desde el 64. Y bueno, Claro. y se dice que Pacheco puede haber estado en esas mismas conversaciones para dinamizar eso. Entonces, por eso va unido a todas las denuncias que después hizo el Partido Nacional y sobre todo el sector de Wilson Ferreira, que siempre consideró que le habían robado las elecciones del 71 Wilson, porque hubo irregularidades que nunca se pudieron confirmar. Hay ahora nuevas publicaciones en torno a eso, de demás y eso, y investigadores. Pero bueno, la dictadura se instala y ya sabemos a partir de eso, sí, la pérdida total de las libertades, bueno, un poco los temas ya sabidos, ¿no? La persecución, la gran cantidad de presos políticos, cerca de 6.000 presos políticos durante toda la dictadura, los desaparecidos, todo lo demás. También empieza a haber no me acuerdo quién lo decía el otro día, pero como una connivencia del propio Parlamento en no actuar ante todo esto que estaba ocurriendo previo al golpe de Estado, digamos, ¿no? Yo no me acuerdo si ahora quién es si no es el propio Wilson, que dice, bueno, pero realmente este Parlamento no está funcionando, o por lo menos no está atento a lo que viene sucediendo en la sociedad, no solo a partir de, digamos, en el último día del 27 de junio, sino que antes también, porque
el país también tenía corrientes conservadores muy fuertes que miraban con mucho cariño la llegada de las fuerzas militares al gobierno, o por lo menos el desplazamiento de una parte, de un sector cada vez más efervescente en cuanto a la organización social, digamos, ¿no? Confluían muchas cosas, ¿no? Todo todo el dinamismo que tuvo la izquierda, los movimientos sociales, el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, que por mucha gente a su vez era percibido como caos. Entonces, ¿no? El reclamo de que llegara alguien a poner orden. Y por otro lado, el desprestigio del sector político, ¿no? Exacto. Iba a decir la clase política, pero no es un término del todo adecuado. Porque las clases son sociales, ¿no? Bueno, pero el sector político profesional, llamémosle, estaba desprestigiado por, bueno, ya sea por cuestiones de corrupción y por todo lo que ya sabemos, y se fomentó ese desprestigio, bueno, tratando de decir, bueno, ahora van a llegar quienes no son políticos, no están contaminados por lo que están los políticos y van a venir a salvar a la patria, ¿no? Digamos, como un intento de legitimación que obviamente soslayaba los intereses que había detrás de cada cosa, ¿no? Porque también recordemos que las cámaras empresariales le dieron su apoyo al golpe de Estado, ¿no? Super recontra Chile, diría. Dijera Huidobro, sí, en su momento sí. O sea, recordemos que quién estuvo de cada lado, ¿no? Cuando se habla también de lados, bueno, los lados fueron múltiples, pero en todo caso yo hablaría si vamos a hablar de la dictadura en sí, también atravesó a los partidos. ¿no? Claro, que no fueron solo no es que los militares así como venido en claro. un ovni. Te juro que pensé que ibas a decir milicos y dije, lo vas a decir, pero no dijiste milicos, dijiste militares al final. No, bueno, no es que cayeron así de la nada. No, aparte en Uruguay se dio la peculiaridad de que siguió el mismo presidente que había sido electo. Por ¿no? En otros países se ve la ruptura institucional porque Chile, bueno, en por Chile ejemplo, asesinaron no. a Allende, en No Argentina también pasó, desplazan. No es lo que pasó. Acá el propio presidente sigue en funciones dando un golpe de Estado. Referentes de su propio partido son muy opositores. Yo recuerdo el caso de Amílcar Vasconcellos. Hoy se le diría reconversión laboral, digamos. Se reconvirtió en un dictador. Y dentro del Partido Nacional también, porque si bien Wilson era de los principales opositores, también tenemos a sectores herreristas que apoyan el golpe de Estado. Y eso se ve después en el plebiscito del 80, donde esos sectores llaman a votar el sí en el plebiscito del 80, ¿no? Mientras Wilson en el exilio y en conjunto con el Frente Amplio convocan a votar el no. Entonces, bueno, todas esas cosas se van dando. Yo quería anotar una cosa más que tiene que ver también con el perfil de la dictadura. Hay un investigador que se llama Alfred Stefan que analizó los golpes de Estado del Cono Sur y si bien él caracteriza como que en las tres dictaduras o en las cuatro, considerando, hubo desapariciones, hubo asesinatos, hubo tortura. Si uno se enfoca en la dictadura chilena inmediatamente posterior al golpe, predomina el asesinato político, ¿no? Los fusilamientos que se dan. En Argentina, las desapariciones. En Uruguay, la prisión masiva. Es decir, somos el país que tuvo más prisioneros en relación con su población. Con todo lo que eso implicaba, ¿no? Pasar por tortura, es decir, el amedrentamiento y el terrorismo de Estado que se generó en la sociedad fue a base de una prisión masiva que no siempre era la prisión prolongada, podía ser la detención de unos meses en un centro clandestino de detención, después sí, seguir con causas o no, o librarte, pero pasar por esa situación una cosa muy masiva. Con las destituciones de la administración pública, no estamos hablando simplemente vas un día al calabozo, volvés, al otro día andás a laburar, no, gente que perdió su carrera administrativa, gente que, o sea, ahí es con todo lo que ello implica, ¿no? Esto que y que no fue tan fácil recuperar, hubo gente que incluso hasta los 90 no pudo recuperar su carácter. No, pero los docentes, ¿no? aparte, y eso sí, claro, desde el mi Estado, padre, ¿no? por ejemplo, era maestro y no iba a cualquier trabajo en esa época cuando yo era chica y cuando descubrían que había estado preso, afuera. Sí, las listas negras, digo, todo el conjunto de persecuciones que hasta el día de hoy, o que recién hoy se empiezan a ver. Bueno, ustedes los invitaban la otra vez, ¿no? Como recién hoy los hijos directos de las víctimas se están visualizando como víctimas que hasta hace un tiempo quizás no.
según está avisando por todo lo que pasó. Hubo como diferentes enfoques y como vos decías, se está investigando todo el tiempo en el periodo post-dictadura, digamos. A mí me queda siempre la duda, porque además nací en el 84, justo. ¿Cómo era la visión? Sos como Araca, volteaste a la dictadura. Sí, claro, nací yo ahí en esos meses, además, porque yo soy de febrero. No, me quedan dudas del rol que jugaba, más allá de las investigaciones y demás, el rol que jugaban los medios en el relato y en la opinión pública. Ah, bueno, ni que hablar. A su juego le llamaste. Y no, claro, pasa que, digo, si hoy tenemos algunos medios alternativos que nos permiten llegar, en ese momento era la verdad oficial por los únicos medios. Recuerden lo que era la censura de prensa, aquello que hacía en su momento el semanario Marcha de dejar bueno, esa es la portada, ¿no? Pero durante un tiempo, en vez de reformatear, digamos, el semanario, dejaba en blanco los espacios que habían censurado, como para visualizar explícitamente la censura. Bueno, recordemos también al diario El País dando manija todo el tiempo la mañana a favor de la dictadura y para que durara Tan más. 2020 todo lo que contás. Le mandamos de nuevo un saludo a la CIA que nos está escuchando. Hay muchos puntos de contacto. Estaban los canales, ¿no? Los canales de televisión estaban. No había la masividad, decís vos, bueno, no había redes, no había internet, no había nada. Había lo que en Centroamérica llaman radio bemba, ¿no? La comunicación mano a mano, boca a boca, eso, digo, otras redes. Las verdaderas redes sociales. Las verdaderas redes sociales, que eso era otro tema que quería tocar, porque muchas veces se habla de la herencia de dictadura y obviamente lo tan cruento que fue la violación a los derechos humanos, el terrorismo de Estado aplicado de modo sistemático, no por casualidad, ni excesos, ni errores puntuales, sino una cosa sistemática y planificada, que a veces y bueno, y el silenciamiento que hubo a partir de que se perdió el plebiscito del voto verde, ¿no? Durante muchísimos años en este país no se hablaba del tema, y no solo no se hablaba, sino que se negaba, ¿no? En Uruguay no había desaparecidos, ¿no? Se habían ido de viaje, no había habido torturas, capaz de algún exceso de algunos, es decir, la negación sistemática de estos temas que duró muchos años que recién... Muchos años hasta... Y mira, desde el plebiscito del 89, que se pierde con el voto verde, la primera marcha del silencio es en el 96. Claro, sí. O sea que tenés 7 años de silencio total. Y la primera marcha es una marcha no tan masiva como ahora. Digo, no marchita, pero no masiva como es ahora. Y costó muchísimo empezar a denunciar y a que se tomara como verdad lo que estaba... Bueno, recuerdo a Luisa Cuesta queriéndole entregar una carta a Sanguinetti y nada, no se la agarró. Bueno, la censura al spot de Sara Méndez en el gobierno de Sanguinetti, pidiendo por encontrarse con su hijo Simón. A mí me da la sensación también que en esta cuestión que vos hablabas, Diego, de herencias y demás, toda la cuestión de la uniformidad en la educación y esas cosas también se arrastró hasta unos años después, digamos, ¿no? Y sí, porque la pelito educación, corto, uniforme, el cuestión. Pelo corto, uniforme, toda aquella cosa muy rígida de persecución a la educación, que fue uno de los... La educación y la cultura fue uno de los temas que se persiguió muchísimo. Yo iba a ir ahí un poquito pero iba a venir un poquito más para atrás. Cuando hablabas de los 60, es como que no solo en Uruguay, me parece que fue una época, de unas generaciones que también tuvieron unos cambios culturales muy grandes, ¿no? Bueno, sí, recordemos... Tengo esa impresión. Siempre se habla del mayo francés, del movimiento en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, el movimiento hippie también, que coincidía en esa época. Sí, fue un cambio cultural. Pasa que en nuestros países tuvo las peculiaridades propias de acá. Quizá no hubo esa ruptura generacional, porque en la confluencia de la militancia acá estaba más la contradicción de clase, creo que era más importante en esa época. Usted dice que no fuimos una revolución burguesa como en el mayo francés. Digo, por mi cuenta no, creo que fue muy interesante lo que pasó en el mayo francés del cambio cultural que implicó, y lo que pasó en Estados Unidos también, ¿no? El cambio cultural que implicó, un montón de cambios que se generaron a partir de ese momento. Pero en Uruguay tuvo su propio proceso y sus propias particularidades,
a partir de todo lo que... Influenciado por el peso del movimiento sindical, claro, de la historia. Sí, yo creo que hubo eso, pero también no hubo como hubo un despertar de la juventud. Ahí, un despertar de... Que eso fue en todo el mundo también, ¿no? Y que se dio simultáneamente, ¿no? Y que se cortó con la dictadura hasta que volvimos a salir en el 84-85 y que hubo otra vez como medio que una explosión ahí. Revolución sí. Bueno, estaba todo el mundo como saliendo de eso. Claro, los años finales... Los jóvenes estábamos... Sí. Siempre que hay una opresión... Había jóvenes que no estábamos No, todavía. acabo de aclarar que nací el fuerte. 4 de febrero del 84. Yo tengo una preguntita antes de terminar, cortita. Porque hoy dijiste que había empezado en esa época un nuevo orden internacional, que ahora se estaba diciendo que empieza otro. No, lo que pasa es que... Me quedé con eso. Se cuestiona como el peso de Estados el fin Unidos, de la Segunda Guerra Mundial marca el nuevo orden internacional basado en un mundo bipolar, ¿no? Dos grandes polos incontestables, Estados Unidos y la URSS. Después, entre el 89, caída del muro de Berlín, 91, desintegración de la URSS, se empezó a hablar de que... El fin de la historia. Del fin de la historia hablaba Fukuyama y de que se pasaba a un mundo unipolar. Estados Unidos. En estos últimos años vemos que con el ascenso de China, bueno, ahora con lo que está pasando con Rusia, con otras potencias, estamos acercándonos a un mundo más multipolar. Entonces ya Estados Unidos no es esa potencia incontrastable que parecía serlo al final de la Guerra Fría. O sea, que arrancamos en otro. Sino que el mundo de hoy se está reconfigurando. Todavía no sabemos un poco cómo va a ser no sabemos quién va a mandar, pero sabemos que está en conflicto. Sabemos que hay que empezar a aprender mandarín, pero... Yo no te quiero... Interrumpir. No te quiero poner en apuros. ¿Por qué se cuestiona la fecha del 27 de junio? Yo digo un poco esto, ¿no? De los comunicados 4 y 7, digamos, pero ¿por qué el cuestionamiento, digamos? Y bueno, porque hay un primer golpe, digamos, o un primer acto del golpe que se da en febrero, ¿no? Que es la insubordinación sobre todo del ejército y la aviación contra la designación del ministro del Interior por parte del gobierno de Bordaberry, ¿no? A lo que no aceptan, y bueno, y la Marina que rompe con eso y se pone, digamos, respaldando, entre comillas, al presidente. Se da el bloqueo ahí de Ciudad Vieja, lo invitan a pasarse a ese lado, y bueno, y el presidente Bordaberry termina pactando en Boisolanza con los golpistas. Yo la fecha creo que, digo, si bien eso es un paso, puede ser como todos los hitos que fueron ocurriendo, ya te digo, desde el oro de las libertades, desde el 68 en adelante. No deja de ser un hito, pero en realidad la disolución de las cámaras... La disolución de las cámaras y todo lo demás que viene con los decretos de la dictadura como tal, empieza el 27 de junio. O sea, digamos que es una fecha anecdótica que utiliza cierta parte de nuestra población simplemente para molestar al Partido Comunista, digamos, en un intento de no, pero me pareció interesante porque yo creo que hoy estamos hablando de las cuestiones económicas, culturales, digo, está bueno hoy por hoy que cualquiera con una teclado delante puede decir lo que quiera, básicamente hacer el recorrido de que también hubieron... Perdón, ya redondeo. No, porque está golpeando la mesa. Perdón. Digo que también habían, ¿no? Los militares peruanistas, y etcétera. Y claro, a veces lo que se argumenta es que no había una lealtad, si se quiere, democrática y que... sí, como que si se estaba de acuerdo con el objetivo, bueno... Claro. No, capaz que no estaba tan mal, claro. Sí. No, pero me parece interesante, digo, porque no es parte de esos hechos de esa época, digamos, ¿no? de los meses previos al... De todas maneras hay que recordar que el movimiento sindical... Sí, claro, no tuvo esa postura y bueno, y los 15 días de huelga general con las que se responde a la dictadura y los muertos, los desaparecidos y los torturados y exiliados, eso con también, lo que respondió... Todos los partidos que se opusieron a la dictadura creo que marcan una postura, ¿no? Una huelga general que además, digamos, pactada de antemano ante el posible rompimiento Exactamente. Ya cuando nace la CNT, toma esa definición porque en el 64 había sido el golpe en Brasil, entonces bueno, ya se ponen las barbas en remojo, como quien dice. Yo quería anotar dos cositas bien breves, porque a veces se dice, bueno, vinieron a poner orden y por lo tanto también generaron mayor seguridad. Bueno, hace
unos años salió un informe del Poder Judicial que habla del aumento de los delitos comunes en dictadura, que en el año 75 pasaron de ser 5.700 y al año 80 ser 12.700. Entonces, interesante. No hubo una reducción Sin de contar los delitos delitos comunes. financieros. Bueno, sin contar los delitos financieros que realizó la Sí, propia claro. dictadura. Que le pregunten al PVP. Y otro tema que Claro. me parece importante y que no siempre se toma la atención es que de la dictadura se salió con más de un 60% de la población bajo la línea de la pobreza. 60% de la población bajo la línea de pobreza. Hubo un modelo económico de la O dictadura. sea que la dictadura implementó un modelo económico, pérdida del salario real y lo que eso implicó para adelante. Hoy nos quejamos de la inseguridad que tenemos y de la violencia social. Sí, Bueno, los bolsones de pobreza. que ¿dónde generaron- empezó ese deterioro? ¿Dónde empezó el deterioro social? La ruptura de los lazos, de las redes sociales, de las redes de apoyo. Claro. Empezó ahí. Entonces, porque algunos dicen, bueno, enterrar el pasado, dar vuelta a la página. No, la sociedad que estamos viviendo hoy es Sí, consecuencia nuestra directa de lo que trayectoria pasó. histórica viene de ahí también, digamos, ¿no? Entonces, la situación de inseguridad que estamos viviendo hoy no nace de un repollo y no es una cosa que se genere en unos pocos años. Viene de una constante histórica de deterioro. Diego, Bueno, ¿lo despedimos? anda preparando otra columna porque Claro, lo comprometemos a, Bueno, a cómo la no. vuelta. sí, Estamos- sí, sin estamos lugar a a fin. duda. Como siempre. Muchas Esperamos. Un placer, Dieguito. Gracias, Diego. Bueno, programa con mucho contenido el de hoy. ¿Qué les pareció? Sí, Impecable. Muy lindo. Estamos acá todavía hablando con Diego y Lo tenemos en estudio todavía porque uno se cuelga. Hoy En, fueron ca- más- en Hoy cabina, hoy disculpame. fueron más largas las Sí. entrevistas, pero era imposible cortarlo. fueron largos los cortes también, fueron largos. Sí. Estuvimos no, muy lindo programa. Agradecerle a Sanfer también que ha estado acá del otro lado del vidrio. Que lo Bancando, enloquecemos un siempre. poco. Como siempre. Nada, creo que queda mucho para reflexionar. Siempre está bueno discutir cuestiones económicas, siempre está bueno discutir cuestiones históricas. Además están muy entrelazadas una de las otras. Y nada, seguir rescatando un poquito ese tipo de cosas. Y más hacerlo con compañeros. Eso creo que está muy bueno. Así que nada, de mi parte ha sido un muy lindo programa. Bien, Bueno. nos reencontramos No hay entonces mucho la que semana decir que después de lo viene. que Pero no, sigan ustedes. Yo simplemente. Prometemos un mejor programa. Pero como un mejor programa. Siempre la Estamos idea, viendo. siempre de la idea es mejorar. Bueno, porque siempre la siempre idea es puede ser mejorar. peor El también. de hoy estuvo arriba. El de hoy estuvo arriba. Vamos a prometer que el siguiente va a estar más arriba. Diego, Déjame. tenés que preparar una columna. Ya Bueno, sabes. dale. El compromiso está, Preparamos. ¿verdad? No sabemos de qué, pero disfrutamos mucho cuando estás acá. Acuérdense que nos pueden seguir en Instagram y en Twitter como Casi Radio Uy y en Spotify como Casi Radio. Para escucharnos por YouTube nos buscas en el canal de Más Igualdad. Además, quien se quiera contactar, arrimarse o indagar sobre el colectivo Más Igualdad lo puede hacer entrando a su página web masigualdad.org.uy y Hay un buscándolo en todas sus redes. Dale, Hay un Pocho. montón de cosas para hacer en el colectivo, así que el que se quiera arrimar, que nos busque por ahí por las redes. Exacto. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.